Cuando una excelente compañía cae más de un 30%, es hora de preguntarse, ¿qué está pasando? ¿Será que es momento de comprar en grandes cantidades o mejor, me alejo de ella? Esto es lo que vamos a explicar en este video. Para los que no me conocen, yo soy Alex y en este video revisaremos el gráfico de Nu, sus estimaciones para el próximo trimestre y el precio objetivo que le brindan los analistas. Así que recuerda suscribirte y darnos un gran like. Arrancamos con una de las empresas fintech de más rápido crecimiento en América Latina y hablamos de Nu Holdings. La empresa ha caído más de un 30% luego de un fuerte retroceso del mercado brasileño en general, que ha afectado a todas las empresas que cotizan en la bolsa de este país. Vamos directo al gráfico de Nu. Las acciones se encuentran en un canal alcista, el cual lo lleva desde febrero del 2023. La empresa nos brindó una muy buena entrada a los 10,34. Actualmente tiene un recorrido hasta la parte alta del canal del 37%. Si fuera a iniciar una posición, a este precio no la veo mal. La segunda entrada la realizaría cerca del soporte que les acabo de comentar. El MACD se encuentra bajista, pero está tratando de cambiar de dirección, lo que es muy positivo, y el RSI está en la parte media. Pasemos con algunos ratios interesantes. El PER es de 31,62 y el Forward PER es de 19,51. Bastante bajo para ser una empresa que está en un rápido crecimiento y que se encuentra en un sector que es una mezcla entre la banca tradicional y una empresa tecnológica. Según Morningstar, Nu tiene un valor justo de unos 12,51. Los ingresos de Nu vienen creciendo con fuerza, como vemos en pantalla. La empresa mantiene más activos que pasivos, lo que es excelente. Ahora veamos qué esperan los analistas del mercado para el futuro de Nu de cara a la entrega de sus próximos beneficios. Los analistas del mercado esperan que Nu siga creciendo con fuerza, brindándole unas estimaciones de EPS de cara al 2027 de 1,21, lo que nos brindaría un forward PER de 9,52, sumamente bajo. Claro, Nu debe seguir creciendo con fuerza en otros mercados aparte de Brasil, como lo son México y Colombia, para lograr estas estimaciones. Recuerda unirte a nuestro grupo de WhatsApp, donde podrás encontrar ideas de inversión, noticias y análisis. Es totalmente gratis por el momento. Link en la descripción. Ahora sé que te debes estar haciendo una pregunta, Alex, pero si me has hablado puras cosas positivas de Nu, ¿por qué cae un 30%? Mira, te explico. Brasil está pasando por una elevada inflación y una tasa de cambio difícil para su moneda, lo que ha obligado a su banco central a aumentar las tasas de intereses para tratar de bajar la inflación y la depreciación de su moneda. Y ustedes saben qué pasa cuando se encarece la deuda. Menos dinero circula en las calles y los negocios se empiezan a ver afectados. Y recuerden que el negocio principal de Nu se encuentra en este país. Todas estas medidas tomadas por Brasil llevaron a su principal índice, el Bovespa, a un retroceso del 13% desde máximos del mes de agosto del 2024. Si bien parece que se está recuperando, hay que seguir de cerca el comportamiento del mercado en general. Veamos qué dicen los analistas sobre el precio objetivo de Nu. Actualmente le dan una calificación de compra con un precio objetivo de $17 por acción. Si queremos ver a Nu subiendo en el próximo reporte de ganancias, debe entregar ingresos de 3.290 millones sobre EPS de 12 centavos por acción. Antes de pasar con mis comentarios finales, quiero saber los tuyos. ¿Cómo te ha ido con las acciones de Nu? Te leo en los comentarios. Ahora sí, pasemos con mis comentarios sobre Nu. La empresa me gusta mucho, lleva un muy buen ritmo de crecimiento y sus líderes están profundamente alineados con los intereses de los accionistas. Recordemos que su actual CEO es miembro fundador de la empresa. De cara al precio de las acciones está en un punto interesante y te invito a que le des una buena revisada. Para apoyarte con esta tarea te dejo el último reporte de ganancias de Nu en la parte de arriba para que lo revises. Y gracias a los patrocinadores del canal, por ustedes estos videos son posibles.